nombre, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos ven a través de este canal. Bienvenidos, listos para un estudio más del viernes, Hechos capítulo 4 el día de hoy. Hola a todos y gusto saludarles, gusto estar acá todos reunidos. Amén. Así que el día de hoy estaremos viendo Hechos capítulo 4, con la ayuda de Dios poder estudiar un poco este pasaje y que nuestro corazón abierto pueda recibir el mensaje que Dios tiene preparado, ¿no? Así que prepara tu Biblia, prepara tu libro de apuntes, tu lapicero, lo que necesites para ir tomando nota en este estudio de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu generosidad en amor, en cuidado, tu generosidad al proveer lo necesario para conocerte, principalmente la Escritura. Gracias porque tenemos la libertad de hacerlo. Gracias porque tenemos la libertad de congregarnos. Gracias porque existen estos medios de comunicación que nos permiten seguir creciendo a la distancia. Gracias, Señor, porque tú has proveído todo lo necesario. Señor Dios, para nuestros hermanos que ahora pudieran estar sufriendo persecución por la situación que enfrentan esos países como Ucrania, te pedimos que les des la fortaleza, que lo que hayan atesorado en sus corazones, Señor, sea de ayuda para estos tiempos de necesidad. Señor, te pedimos que así también nosotros estemos atesorando tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y así prepararnos para cuando llegasen los momentos difíciles. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que toma el tiempo para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en esta fe, en este andar que tú nos permites, Señor, caminar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amén y amén. Ok, capítulo 4 de Hechos. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 4. Amén. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Exacto, ¿no? Y esto recordarán que acaba de sanar a un paralítico y a la multitud se junta y Pedro da su discurso y comienza a predicar el evangelio, ¿no? Y aquí nos está diciendo en este la última sección del verso 4, cuánta gente se convirtió, ¿no? En ese momento, ¿no? Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, ¿no? Vemos cantidades grandes de personas que están escuchando el mensaje de Dios y a la misma vez atesorándolo en su corazón y haciéndose parte de este nuevo movimiento en la iglesia, ¿no? Algo que estaba leyendo en cuanto a este pasaje del verso 4, pudiera ser una especie
de comentario de lo que está sucediendo a nivel general, ¿no? Cuando dice, pero muchos los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Algunos creen que posiblemente, o sea, es una posibilidad que ahí no se hubieran convertido los 5,000, sino que en el transcurso del tiempo que se ha venido hablando, ahora ya hay como unos 5,000 personas que están creyendo el evangelio, ¿no? Otros aceptan la idea de que sucedió en ese momento de la predicación los 5,000, sea como haya sido. Algo que Lucas nos está dejando ver a través de este libro que es histórico es qué es lo que está haciendo la iglesia y cuál es la respuesta de la sociedad ante el mensaje que tiene la iglesia, ¿no? Y es un mensaje positivo, es un mensaje de aceptarlo, es un mensaje de recibirlo y creerlo, encontrando ahí la salvación, ¿no? Vemos que la iglesia va creciendo, son miles ya los miembros de la iglesia, no son 12, no son unos pequeños grupos, se está expandiendo el evangelio, ¿no? Amén. Bueno, pienso que en estos versículos algo que nos muestra es la realidad de la iglesia. La iglesia tiene un mensaje que dar. La iglesia va a tener oposición, pero la iglesia también va a tener el resultado que el Señor dijo. Él dijo que Él edificaría su iglesia. Entonces nos tiene que ocupar el hacer lo que se nos pidió, ir y que la iglesia hable la verdad, que la iglesia predique la verdad, y teniendo en cuenta de que vamos a tener oposición. Esto no es nuevo porque nosotros lo hemos visto en los evangelios, la oposición que nuestro Señor Jesucristo enfrentó. Entonces, y continúa, porque es el mismo mensaje que se viene dando. Entonces, como nosotros no caer en la ilusión de que todo va a ser suave, llevadero, y como que siempre van a estar las puertas abiertas esperándonos para hablarles del evangelio, sino que siempre va a haber también oposición. Exacto, ¿no? Y ahí podemos ver claramente la persecución que la iglesia está teniendo en los primeros años de existencia, ¿no? Dice ahí que los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, recuerda que tenía como su propia especie de policía los judíos, dice, y también fueron ahí los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, ¿no? Esta enseñanza, ellos creían en la resurrección, solo que aquí se está hablando de que en Jesús es la resurrección de los muertos, ¿no? Está poniendo un elemento necesario para esta resurrección de los santos en esta relación con Dios, ¿no? Entonces ahí está uno de los golpes a la doctrina que los estaban acostumbrados a enseñar, ¿no? Pero la persecución es parte de la vida del creyente, la persecución es parte de la vida del cristiano, y el resultado de la persecución es la multiplicación, ¿no? Porque se están multiplicando los creyentes. Y vemos aquí el inicio de la iglesia con estos ataques externos, ¿no? Ataques de afuera, tratando de destruir esto. Pero cuando los ataques son externos, la iglesia se une y se afirma. El gran problema es cuando los ataques son internos, ahí hay división. Pero cuando el ataque viene de afuera, la iglesia se une, se afirma, ¿no? Y lo estaremos viendo, si no ahora, en la siguiente semana. Sí, creo que nos toca hoy, en esta semana, esta sección donde vemos esta unidad y armonía en los cristianos de ese entonces, ¿no? Ok, verso 5 al 12. Dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Exacto, ¿no? Y aquí está otra predicación de Pedro, aprovechando las oportunidades que se le están dando de hablar siempre el evangelio, no se mantiene callado. Ha tomado en serio la comisión. Ha tomado muy a pecho las palabras de Jesucristo de ir y hacer discípulos. Y ahí tenemos que ir aprendiendo nosotros como iglesia, tomar muy en serio y darle el valor que merece esa gran comisión, ¿no? Verso 5 dice que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, y mira la cantidad de gente que está ahí. Los ancianos son personas en liderazgo, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, habían dos en aquel entonces, Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. So, vemos una gran cantidad de personas que ahora a los que se tienen que enfrentar, y personas que están en poder, en autoridad, en una posición de autoridad en la iglesia y en la misma sociedad judía, ¿no? Estamos delante de las autoridades, y ahí es donde llevan a Pedro. Juan anda con Pedro también en estas situaciones de crisis por el evangelio, ¿no? Así que tenemos que estar nosotros dispuestos, mis hermanos, a tener que enfrentar esas situaciones con aquellos que tienen autoridad y aquellos que tienen poder. Debemos estar dispuestos y mantenernos firmes. Esto es lo que así arranca la iglesia. Y entonces la iglesia es así como se mantiene con ese mismo sentimiento, ¿no? No sé si quieras agregar algo ahí. El valor de Pedro, Okay, para seguir no solo predicando, sino para seguir dando esta acusación, esta confrontación, porque les vuelve a decir que él está predicando en el nombre de Jesús de Nazaret, y vuelve a decir a quien vosotros crucificasteis. Entonces es el mismo evangelio que trae de salvación en Jesucristo, de quién es Jesucristo, pero también les hace ver lo que ellos han hecho con nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron los que eligieron crucificarle. Entonces, ¿cómo nosotros poder tener ese valor de decir la verdad así como está? Hay temor, supongo, porque ya ahora los tienen todos estos ahí en medio. No es cualquier persona los que les han llamado, o sea, son los líderes. Ajá. Ellos saben cómo les puede ir. Ajá. Pero admiro el valor de Pedro para levantarse y decir, ustedes le crucificaron, ustedes lo hicieron. ¿No? Exacto. Verso 8 dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Entonces vemos ahí la necesidad de la llenura del Espíritu Santo en el creyente cuando va a anunciar la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, ¿no? Ustedes recordarán allá en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando se da esta promesa de que va a venir el Espíritu Santo. Y la promesa es de que recibirían poder para ser testigos, ¿no? O sea, iban a ser capacitados de una forma especial, de una forma divina, un ser divino, habitando en el creyente, capacitándolo para cumplir la tarea de ser testigo, de dar testimonio, ¿no? Y vemos estas palabras que reafirman esa verdad. Lleno del Espíritu Santo, Pedro es como se pone a hablar. Y nosotros debemos buscar esa llenura del Espíritu de Dios para comunicar esta verdad del Evangelio. Porque son palabras que van a mostrarle a la persona, al que escucha, la dirección hacia dónde avanzar para encontrar su salvación. Estamos tratando de asuntos de vida eterna, ¿no? Entonces no solo necesitamos hablar de una forma elocuente, no necesitamos estar llenos de cierta información.
No se trata de memorizarte algunos pasajes, que es bueno hacerlo. La tremenda clave aquí es el poder del Espíritu Santo. Porque al fin de cuentas es Él el que toca el corazón y lo convence. No es la elocuencia, no es la capacidad del que habla, no es la capacidad para convencer que pudiera tener, no es un mensaje que fue armado de tal manera que no se le puede negar. Porque es el Espíritu Santo el que convence el corazón. El Espíritu Santo puede convencer a alguien con un mensaje no muy claro y con un mensaje también bien claro, ¿no? Por ejemplo, R.C. Sproul, recuerdo algo que estaba escuchando en cuanto a su conversión, y él le entrega su vida al Señor después de leer Eclesiastés, cuando dice: si un árbol cae en el bosque, ¿quién lo verá? Y ese pasaje es lo que viene a tocar el corazón de este gran hombre que marcó parte de la historia de la iglesia. Entonces vemos ahí al Espíritu Santo usando cualquier herramienta para poder llegar al corazón de aquel que está dispuesto a escuchar, ¿no? Así que un punto bien necesario en cuanto a la comunicación de este evangelio es la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces Pedro ahí se pone a hablar: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿no? Entonces, delante de esta gente que tiene el poder de cortarle la cabeza o de mantenerle vivo, ¿no? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ese es el poder de Jesucristo el que ha traído la sanidad a está diciendo, porque la pregunta que le hacen a ellos es: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿No? Así que rápidamente Pedro dice: no lo hicimos nosotros, el que lo hizo fue Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Jesús, y luego dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y presenta esta imagen de las personas que se encargan de construir las casas, los edificios, las torres, lo que sea, y les dice, bueno, Jesucristo era esta piedra clave, ¿no? Vino a ser, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ha sido esta piedra angular, la piedra inicial, donde se ponen la que marca la dirección en el resto de la construcción. Esa es la piedra angular. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pedro predica el evangelio de salvación delante de aquellos que pudieran hacer que sus días terminen en ese momento. Sí, algo bien interesante con Pedro, como ahora lo puedo ver un poco más en sus predicaciones, siempre mencionando la escritura, porque ahorita él está interpretando lo que dice el Salmo 118, cuando dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y todo lo que continúa diciendo el Salmo, ¿no? Entonces, Pedro está lleno del Espíritu Santo, entendiendo qué es esta búsqueda. Ahora Pedro está entendiendo más clara la Escritura, o la ha venido entendiendo más con el poder del Espíritu Santo, y entonces le hace recordar el Espíritu. Es esa la promesa. Cuando dijo que cuando estuvieran frente a los principales, frente como diríamos en la corte, frente a los tribunales, que no se preocuparan qué iban a decir, porque el Espíritu Santo les daría de qué hablar, ¿no? ¿Qué van a decir? Entonces, esa es la importancia de nosotros
poder escudriñar las escrituras, poder entenderlas, conocerlas, estudiarlas, para que cuando lleguemos en el momento así difícil o en el momento de tener que tomar una decisión, el Espíritu Santo nos ayude a interpretar la escritura en ese contexto donde tenemos que aplicarla ahora y hacerlo de una forma correcta, ¿no? Pedro ahora lo está haciendo de una forma muy puntual porque les está diciendo, ustedes lo crucificaron, entonces ustedes desecharon esta piedra, pero al momento de resucitarla el Señor, ahora Él viene a ser esta cabeza del ángulo, ¿no? Entonces, una muy puntual interpretación del Salmo 18 que hace Pedro acá. Y lo ha venido haciendo desde el principio, ¿no? Desde el momento de la elección de el discípulo que se va a convertir en apóstol cubriendo el espacio de Judas, trae a memoria los pasajes de la escritura. Nos damos cuenta de que Pedro, el pescador que hemos conocido como un hombre tosco y rudo, era conocedor de la palabra de Dios, era alguien que amaba a Dios, y yo creo que eso ayuda a entender el por qué de pronto Jesucristo le escoge a él, ¿no? Que es una persona que ama a Dios, una persona que busca al Señor, busca agradar a Dios y conoce el mensaje del Señor. Y interesante, ¿no? No es asunto de simpatía o de compañerismo o de lazos sanguíneos. No, hay otras cualidades por las cuales Jesucristo llamó a estos hombres también, y sabiendo Dios los tiempos, ¿no? Porque Él sabe el futuro antes de que suceda. Sabía cómo iban a responder estos 12 también, ¿no? Así que interesante poder imitar estos puntos de los apóstoles para que podamos ir nosotros imitando sus pasos, porque es necesario ver la historia. Esta es nuestra historia como iglesia, esta es nuestra historia. Tenemos que verlo como parte de nuestra vida pasada como iglesia y poder imitar y poder buscar las formas, los métodos, las técnicas, los eventos, los momentos que ellos utilizaron para avanzar como iglesia, y aquello que nosotros debamos también usar el día de hoy. No tiene que ser técnicas nuevas, no tienen que ser formas o maneras totalmente diferentes. No, tenemos que ver estas cosas, porque si funcionaron, si funcionaron en sus tiempos, ¿por qué no funcionaría en nuestros tiempos también? A veces nos llenamos de información, de mercadotecnia, y queremos nosotros incrementar de la noche a la mañana, como que si fuera el nuevo producto novedoso, como que si fuera el nuevo celular que sale y donde la gente hace cola para ir a comprarlo. Bueno, no, el evangelio no es un producto de esos, tampoco el discípulo es un producto de esos. Esto lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva sabiduría, y para poder alcanzar los resultados que podemos ver acá, ¿no? Así que no hay que desmayar, hay que seguir esforzándonos, luchando, pero tenemos que ir aprendiendo lo que estos hombres hicieron en sus inicios, ¿no? Así que hemos visto a la iglesia que por hacer el bien es perseguida, por hacer el bien es enjuiciada. Vemos el proceso, la agresión. Esto se va a ir incrementando a medida de que pasa el tiempo. Ahora son detenidos, son amenazados. Llegará el momento en que comenzarán a quitarles la vida, porque el mal va así en progreso. Y la persecución igual va así en progreso, mi hermano. Así que si el día de hoy tú te sientes o estás en algún tipo de persecución, no te asustes si esto se empeora el día de mañana en cuanto a tu vida, porque a eso venimos, a eso fuimos llamados. Y la promesa es de que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo para que tuviéramos el poder para poder cumplir esta tarea, entendiendo esta verdad de que nuestra vida estaría en juego. Jesucristo dijo que Él como pastor, si a Él le habían quitado la vida, ¿cuánto más le iban a hacer a las ovejas, ¿no? Así que no esperemos de que nos vaya a nosotros bien, porque parte de nuestra historia como iglesia ha sido muerte, parte de nuestro presente como iglesia ha sido muerte, y no esperemos de que para el futuro cambie. Recordemos que el morir, dijo Pablo, es ganancia. Así que no se pierde nada cuando un cristiano muere.
Al contrario, esa sangre, decía un escritor hace muchos años atrás, esa sangre servía de semilla de semillero, decía, para que crecieran, para que aparecieran más cristianos. Y esa es una verdad que la podemos ver en la historia bíblica. Así que Hechos capítulo 4, del 5 al 12 fue el que leímos ahora. Y el mensaje es claro, ¿no? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y hace esta afirmación. Jesucristo dijo lo mismo: nadie llega al Padre si no es a través de mí. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro dado a los hombres, no hay otro nombre en el cual podemos encontrar nosotros salvación. Así que si de pronto a ti te han dicho de que tienes que acercarte a ciertas imágenes, o tienes que encontrar en estas otras personas como una especie de palanca para acercarte a Dios, bueno, la Biblia es clara, dice que solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Depende a dónde quieras ir. Si quieres ir al cielo, solo hay un camino. Pero si quieres ir a otro lado, dicen que todos los caminos llevan a Roma. Y puede ser verdad, pero al cielo solamente uno. Y ese es Jesucristo, ¿no? Así es. Ok. Bien importante que es justamente Pedro el que empuja a la gente a ver a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Repetidas veces ha dicho a la gente que quite la mirada de Él, ¿no? Porque no se trata de Él, no se trata de los apóstoles, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y hablo de esto porque es muy común escuchar que Pedro está en la puerta del cielo y que Él es el que decide quién entra, quién no entra, y cosas así, y tener a Pedro como en una posición muy elevada, cuando Él mismo en estos pasajes está diciendo: no somos nosotros, solo hay uno en quien podemos ser salvos, y es el Señor Jesucristo. Poder ver que la escritura es clara, para poder aplicarla y poder quitar falsas enseñanzas. Exacto, ¿no? Y algo que no debes perder de vista también, mi hermano, es que aquel Pedro que negó a Jesucristo, ahora, lleno del Espíritu Santo, es el que ha venido predicando con valor. Ajá. ¿No? Y la diferencia, el cambio en la persona después de toparse con su Salvador y ser lleno del Espíritu de Dios. No somos los mismos que antes éramos. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, no podemos ser los mismos que antes éramos. Y podemos ver aquí el cambio radical en Pedro. Una persona totalmente diferente a lo que se conocía en los evangelios. Tú has leído los evangelios, te has dado cuenta de este Pedro que es medio áspero, un Pedro que es explosivo, un Pedro que es violento, ¿no? Es el que saca un cuchillo para cortarle la oreja a alguien en el momento de defender a Jesucristo, mostrando su amor y su protección, pero a través de la violencia. Sin embargo, ahora que está frente a aquellos que pudieran quitarle la vida, él no está buscando pelea, no está armado para defenderse, simplemente está hablando la verdad, y su única herramienta es esta espada de doble filo, que es la palabra de Dios. La gran diferencia entre el ser humano antes de conocer a Cristo y después de tener a Cristo en su vida, ¿no? Así que a mí me sorprende mucho, me agrada esta vida de Pedro, porque pone un ejemplo claro de la transformación que hay en la vida del que es creyente, ¿no? Y lo podemos ver en todos los apóstoles, pero en cierto sentido Pedro como que tiene este brillo en los evangelios, eso que la mirada nos lleva hasta allá, es el que dice: yo voy a caminar en el agua, si eres tú, manda que yo camine también, mientras los demás están callados y en la barca, y él es el único que camina en el agua, y de ahí se está hundiendo. Pero vemos este Pedro que es bien activo, es un Pedro que es bien está siempre en este constante movimiento, ¿no? Como decía al principio, con violencia muchas veces, y temeroso hasta cierto sentido, pero acá lo vemos
valiente, hablando una verdad y sin importarle si la vida la va a perder, ¿no? Así que el Espíritu Santo es algo tremendo en el creyente, no lo menospreciemos. Vamos a leer el verso 13 y el 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿No? Ahora tienen al cojo que había estado ahí con ellos. Ahora está caminando. El relato que leímos la semana pasada decía que andaba saltando, ¿no? Y andaba alabando a Dios. Vemos a este cojo que cuando Dios le sanó, caminaba y saltaba, no era torpe al caminar porque sus piernas habían estado atrofiadas durante años. No, lo hizo como de una forma normal y natural. Ese es el tipo de milagros que Dios hace, ¿no? No como aquellos que nos promocionan muchos por la televisión últimamente. Vemos aquí a Pedro y a Juan y dice, hay una característica que relata aquí Lucas. Dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. El denuedo es el valor, ¿no? En otras palabras diríamos, viendo el valor de Pedro y de Juan, o sea, se necesitaba valor para dar este mensaje en frente de esas personas. Recuerden que esas personas son las que se conglomeraron para quitarle la vida a Jesucristo, ¿no? Esas personas ahora las que les está hablando Pedro, y Pedro mismo les dice que ellos le quitaron la vida al Mesías, rechazaron la piedra angular, ¿no? Entonces, ese es valor. Ese es valor, ¿no? Nosotros hoy diríamos, no, Pedro, tienes que ser más sabio, tienes que medir tus palabras porque puedes correr mucho peligro, y nosotros pudiéramos incluso convencer a Pedro y decirle, mira Pedro, mejor no hables tan fuerte aquí porque te pueden quitar la vida, y así mejor si tú guardas tu vida, va a haber más oportunidad que prediques en otros lugares y más gente pueda creer, ¿no? Pudiéramos nosotros, porque este es el tipo de diálogo que tenemos nosotros en nuestros días, ¿no? Siempre buscamos una explicación lógica, razonable, para evitar la responsabilidad y el compromiso que debemos demostrar en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra vida en el evangelio, ¿no? Pudiéramos decirle, Pedro, creo que estás tomando muy en serio a Dios, ¿no? Decía, no recuerdo a quién escuchaba en esta semana, pero decía, cuando yo llegue al cielo, no creo que Dios me diga, oye, como que me tomaste muy en serio, como que fuiste muy exagerado en cuanto a mí. Decía, no creo que vaya a decir eso Dios cuando yo llegue al cielo. Decía, así que no me importa si los demás dicen que soy un poco exagerado, decía este pastor. No recuerdo qué pastor era, pero se me hizo muy certero el asunto. Porque ante los ojos de algunos, las cosas que la iglesia hace pudiera ser exagerada, pudiera ser necia hasta cierto punto, ¿no? Pedro, ¿cómo es posible que estés hablándole así a estas personas que pueden quitarte la vida? ¿Qué no ves que pueden quitarte la vida? ¿Qué no ves que tienes familia? ¿Qué no ves que tienes amistades y muchos van a sufrir? ¿Qué no ves que eres uno de los principales ahorita en la iglesia de los 12? ¿Qué no ves que puedes provocar una persecución masiva? ¿Qué no ves que puedes alterar el enojo de la gente? ¿Por qué no de forma escondida hablamos para que nadie se entere? O vamos a otro pueblo allá donde podamos ser bienvenidos, porque no debemos estar donde no somos queridos, tenemos que estar solamente donde somos bienvenidos. Y pudiéramos dar una serie nosotros de excusas para evitar la responsabilidad. Sin embargo, cuando vemos la escritura nos damos cuenta de que Pedro no pensaba de esa manera y está lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo tampoco está pensando de esa manera, sino que lo que está sucediendo es lo que Dios esperaba que sucediera. Entonces, el mismo escritor, que es Lucas, da testimonio
de que Pedro y Juan estaban llenos de valor, ese valor que da el Espíritu Santo, ¿no? Así que si de pronto tú eres esa persona que dices, bueno, es que yo no sé cómo hablarle a la gente de Jesucristo, tengo miedo porque luego me van a insultar o me van a rechazar o la gente no quiere escuchar, ese tipo de excusas, ¿no? Donde pareciera que solamente nosotros somos los justos y los santos que estuvieron abiertos a escuchar el Evangelio, pero nadie más lo quiere recibir. Bueno, son meras excusas. Debemos hacerlo, aunque así nos cueste a nosotros la vida, ¿no? El testimonio no lo pueden negar también estos hombres. Otra cosa interesante de ese verso, dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, ¿no? Me imagino que Pedro está hablando con elocuencia, con ciertas palabras que uno diría, esta persona se ve que ha leído, ¿no? Que conoce, ¿no? Eso es lo que hace Dios en la vida del creyente, ¿no? Te cambia, te transforma, te ayuda a avanzar en los niveles, si pudiéramos decirle así, de esta sociedad, ¿no? Cosas sencillas como iglesia nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar. ¿Qué tal leer un poquito más? Antes no nos gustaba leer, pero ahora en el cristianismo debemos hacerlo para mejorar nuestro vocabulario, ¿no? Conocer más palabras, diferentes palabras, comportarnos en la sociedad. ¿De qué forma el cristiano debiera comportarse en la sociedad? ¿De qué forma el cristiano debe comportarse en una mesa, en un restaurante? ¿De qué forma los hijos del cristiano deben comportarse en el restaurante, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque Cristo es lo que hace, viene a mejorar todas las áreas de nuestra vida, a exigir excelencia en cada una de las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, de que no hay nada de malo si es que yo crecí comiendo con los dedos y porque soy bien humilde. Sí, eso no se te quita, no se te cae nada si comienzas a usar un tenedor y un cuchillo, una cuchara. Si comenzamos a ser un poco más estéticos o en cuanto a nuestra sociedad, poder dar testimonio también de que tenemos modales sociales, ¿no? Veo eso en esos pasajes. Alguien que era sin letras y del vulgo está actuando de una forma que no va de acuerdo a su entorno social donde creció. Esta persona parece diferente y única y dice que se maravillaban, pero había algo clave y le reconocían que habían estado con Jesús. La clave, mi hermano, es caminar con Jesús. El deseo de hacer mejor las cosas, de aprender cosas para andar en excelencia, para glorificar así el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poner así en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Viene como resultado de esta intimidad que pudiéramos tener con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Yo creo que no hay peor necedad que la que hemos practicado muchas veces, donde así nací, así crecí y así me voy a morir. Como yo estoy acostumbrada a hacer esto y no voy a cambiar y lo voy a seguir haciendo así. Y como esa mentalidad cerrada que tenemos de que si algo nos está afectando, no importa, lo seguimos haciendo porque si de algo he de morir, si así nací, si así me tocó, sí, pero hay formas, ¿no? Y yo creo que esta es una de las formas en la que la Escritura nos confronta, porque yo puedo entender, por ejemplo, con lo poco que hemos aprendido, estaban los rabinos, los que enseñaban a otros, tenían sus discípulos. No solamente el Señor Jesucristo tenía discípulos, Juan tenía discípulos, Juan el Bautista, otros tenían sus discípulos. Entonces, ahora viene Pedro y sabe que no fue así como que a la escuela más reconocida. Sin embargo, no es un pretexto para no levantarse y hablar y hacer lo que el Señor pidió. Se requiere esforzarnos un poco más.
Ay, es que yo no sé. Bueno, pues entonces aprende. Es que yo no puedo, pues entonces practícalo. Es que nunca lo he hecho, pues empieza a hacerlo. ¿No? O sea, estas cosas que no tienen excusa y por eso a veces nos van a llamar así como, ay, que matadito, o que radical, o que exagerado, o que fanático. Está bien, porque hemos reconocido que Dios es el rey y al rey se le da lo mejor, por lo menos eso es lo que él dice en Malaquías capítulo 2, ¿no? 1 y 2. Entonces, ¿cómo nosotros poder dar extra para lo que Dios no nos lo está pidiendo cualquier persona? Nos lo está pidiendo el creador del universo. Nos lo está pidiendo Dios, que vayamos y prediquemos, que vayamos y hagamos. Y no nos está pidiendo algo que no nos beneficie. O sea, cuando nosotros nos preparamos para predicar la palabra de Dios, nos estamos beneficiando primeramente a nosotros, porque nos llegó una luz, nos llegó un entendimiento y ahora no nada más hemos creído en eso, sino que lo maravilloso que ahora está pasando a través de Pedro, está siendo el instrumento para que otros más lleguen. ¿Te imaginas qué es? O sea, lo que significa ser un instrumento en las manos del Todopoderoso. Entonces, uno gana por todas partes, ¿no? Pero, y vale decir que es necesario estudiar un poco la historia de la iglesia pensando en todo el impacto social que tuvo el cristianismo. Estaba escuchando a César Vidal y él decía cómo las sociedades que adoptaron el cristianismo fueron sociedades que evolucionaron, fueron sociedades que progresaron, y progresaron en conocimiento, en economía, en muchas áreas progresaron, porque algo que el cristianismo trajo fue educación, edúcate, lee. En cambio, las religiones paganas quedaron en ignorancia y por lo tanto quedaron en pobreza. O sea, cuán importante es el conocer, cuán importante es el impacto que tuvo el cristianismo en todas las áreas de estas sociedades que abrazaron el cristianismo, y se puede ver el impacto. Entonces es necesario que nosotros como iglesia brillemos. No estoy haciendo un llamado al evangelio de la prosperidad, sino a un evangelio que está en contra de la ignorancia, ¿no? Y que trae pérdidas. Exacto, el formato de libro, por ejemplo, eso es inventado por los cristianos, ¿no? Pues, recuerdas, antes estaba a través de rollos, o en piedra, o en cuero, o en madera. Bueno, el asunto del libro, donde tú puedes abrirlo y pasar las páginas, eso fue inventado por los cristianos. El primero que existió es el libro de los Salmos, y se encontró en un cristiano que estaba muerto y tenía en la tumba donde estaba abrazando un libro de los Salmos, y está esa forma así de hojas, ¿no? En un libro. Entonces nos damos cuenta de que el cristianismo, lo que tú decías en cuanto a esta relación con la educación, va de la mano. Pablo, por ejemplo, un hombre educadísimo en la escritura, ¿no? Cuando vemos a los profetas, también personas que estaban informados de la escritura. Cuando vemos a Moisés, por ejemplo, una persona preparada en las ciencias de Egipto, y nos damos cuenta de que aquellos que Jesucristo y Dios usó fueron personas que si no lo sabían, tenían este entusiasmo para conocerlo, ¿no? Aceptaban esta dirección de parte de Dios para mejorar, para instruirse, para conocer más, ¿no? Así que tremendo compromiso que nos pone la iglesia inicial a nosotros como iglesia al día de hoy, a que mejoremos todo aquello que hacemos. Recordemos que algo que viene a mi mente es este momento en que Pedro está predicando el evangelio. Lo está predicando de una forma tan excelente que la gente se está maravillando. Dice,
Ellos no sabían letras, ellos eran gente de vulgo, lo que quieren decir ellos es como gente baja, gente sin educación, obreros, qué sé yo, eran los términos. Y ¿cómo es posible que estén comunicando esto a este nivel, donde en este nivel son pocos los privilegiados, ¿no? Vemos la exigencia cuando nos toque presentar el evangelio, cuando nos toque presentar algo de la palabra de Dios. Debe existir una preparación, no es de la nada, no es de que a ver qué Dios nos dice. Voy a abrir la palabra de Dios para enseñársela a un grupo en mi iglesia, en tu congregación, donde sea, y a ver qué Dios nos dice en el camino. Vayamos a un comentario, vayamos a leer otra versión, qué sé yo, démosle el valor que merece. Nos damos cuenta de eso con Pedro, que su presentación fue algo que maravilló a los que le escucharon, ¿no? He ahí una de las razones también por las cuales muchos se convirtieron, ¿no? Es algo que llamó la atención. Algo que ahorita se me hace interesante, por ejemplo, para agregar un minuto más, es, por ejemplo, cuando dice, reconocían que habían estado con Jesús. Sí, nuestro Señor Jesucristo es clave, pero algo que puedo aplicar en mi vida ahora, pienso que nos ayudaría, es el reconocer el compañerismo, con quién tenemos compañerismo. Nosotros en México tenemos un dicho que dice, el que nace para maceta del corredor no pasa, ¿no? Como que siempre vas a estar ahí. Y es un dicho a lo mejor muy desalentador, pero yo creo que es porque nos mantenemos en el mismo círculo donde no avanzamos. Pero yo creo que nosotros podemos decir, sí, me gustan mucho las amistades que tengo, me la paso bien con ellos, pero no estamos avanzando. Y es necesario que nosotros reconozcamos y tomemos la decisión de juntarnos con aquellos que nos van a enseñar más acerca del Señor, que nos van a ayudar a avanzar, y vamos a ver de que no es como nacimos como ellos. No es como nació Pedro, ni dónde nació, si nació en el vulgo o si nació en las áreas privilegiadas. No, es que tuvo buena compañía, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros nos juntemos con aquellos que nos van a animar, alentar, que nos van a imitar. Yo tengo amigos, me gustan mucho, me caen muy bien, pero necesito dejar un tiempo eso, porque necesito juntarme con aquellos que me van a exigir, que me van a preguntar qué estás leyendo, cuéntanos cómo vas, qué estás haciendo, dónde estás avanzando, en qué área te atoraste, porque ellos están ayudándome a conocer más y a presentarme aquel día delante del Señor como obreros diligentes, ¿no? La compañía, mis hermanos, es bien importante. Amén. Vamos a leer del 15 al 17. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Exacto, ¿no? Mira, dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio. El concilio es esta reunión que se convocó. A eso se le llama concilio. Y están hablando entre ellos, ¿no? Conferenciaban entre sí. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Porque están hablando de este Jesucristo, están hablando de la resurrección en Jesucristo y están haciendo maravillas, ¿no? ¿Qué haremos con estos hombres? Es la pregunta que se hacen ellos. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos y es notoria en todo Jerusalén. No podemos esconder esto. Recuerda que ellos habían tratado de esconder la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y ellos habían tratado de esconder los milagros de Jesús, porque Jesús hizo un montón de milagros delante de ellos. Sin embargo, ellos les decían, ¿qué señal haces para que creamos de que tú eres el Mesías? ¿Qué señal haces? Como que si los milagros no contaran. Pero tú sabes que cuando este diálogo se repite
la gente pone más atención a esas palabras que a los hechos. Y es muy fácil de que la gente diga, oye, es verdad, a ver, haz una señal para ver si realmente eres tú el Mesías. Y pudiera este diálogo repetitivo tratar de, usando una palabra coloquial allá de Guatemala, tratando de asurumbar a la gente, ¿no? Entorpecer a la gente. Porque entre más se dice una mentira, llega el momento en que se cree como una verdad. Y entonces, a pesar de todos los milagros que Jesús hacía, algo que ellos repetían es: muestra una señal. ¿Qué señal haces? Danos una señal para que creamos. Haz una señal y entonces creeremos, ¿no? ¿Qué pasó con todos los milagros? Bueno, este es el diálogo. Esta es la retórica que se usa para entorpecer a los de mente simple, diría Proverbios. Exacto, a los de mente simple, a los de mente débil, que son fáciles de convencer con cualquier dulce, ¿no? Con cualquier cosa. Debemos estar alertas y sabios. Sí. Tener nuestro propio criterio, mis hermanos, es necesario y es clave. Se hacen la pregunta, ellos qué vamos a hacer, no podemos esconder, nadie puede negar lo que acaba de suceder. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más esto en el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vamos a amenazarles, vamos a decir, hey, te va a ir muy mal si sigues hablando de Jesucristo, ¿no? Empieza con detenerlos, continúa con una interrogación y va avanzando hasta amenazas, ¿no? Ahora vemos el progreso de la persecución, ¿no? Lo sacaron, obviamente lo sacaron de donde estaban con la multitud y los encerraron y ahí se reunieron para hablar con ellos. Ese es el concilio, ¿no? Entonces va en progreso la persecución. Ahora hay amenazas. Ahora amenazas de no sigan hablando de esto de aquí en adelante porque les va a ir muy mal, ¿no? Verso 18 al 22. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Estamos hablando de que había nacido paralítico, 40 años tenía ya, y este milagro. Entonces este personaje ha estado en el templo por años. Ahí los niños lo conocieron, estos niños se hicieron adolescentes, se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos, se hicieron padres y siempre veían a esta persona en el templo. Era conocido, ¿no? No se podía negar ahora de que no es posible. Este era un engaño. Este se estaba haciendo el paralítico y nos engañaron aquí, como muchos de los pseudo milagros que ves por televisión o por la internet. No, tiene ya 40 años de estar así. No puede ser que hayan estado haciendo la trama, la mentira desde hace 40 años, ¿no? ¿Cómo convencer al niño de que eres paralítico y te quedas ahí tirado en el suelo? Cosas sobrenaturales, solamente el Señor las puede hacer. Les están amenazando, no hablen ni enseñen. Pero hay algo bien bonito que dice Pedro, verso 20: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir esto. No, hay una necesidad en el creyente, una necesidad en el discípulo de comentar esto que le ha pasado con su Dios. No es que queremos callar, no podemos hacerlo. No podemos callar. Dice ahí todo lo que hemos visto. ¿Cómo ocultar algo tan grande? Sí. ¿Cómo obligar a mi corazón a que guarde silencio ante las grandes maravillas que Dios ha hecho? ¿Cómo podemos silenciar la voz? A menos
de que no creamos que Dios haya hecho grandes cosas en nuestra vida. Sí. A menos de que Dios no ha hecho algo maravilloso en mi vida. Por eso no hay nada que contar. Pero esas palabras son claves. No podemos. Es una imposibilidad. Cuando nosotros callamos porque alguien más se pueda ofender, porque alguien más se pueda sentir señalado, porque alguien más nos pueda dejar de hablar, mis hermanos, eso se llama idolatría. Porque nos importa más estar bien con alguien más que con Dios. Y hemos puesto a esas personas como superiores a Dios. Y eso la Biblia le llama idolatría. Pedro aquí está diciendo, no vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios. Vamos a obedecer a Dios y vamos a seguir diciendo lo que vimos y lo que oímos. Y ahora tú y yo tenemos que decir lo que ha pasado en nosotros, cómo estamos viviendo nuestra vida, qué es lo que ha hecho el Señor en nosotros, cómo ha cambiado nuestra manera de pensar, qué opinión tenemos ante las diferentes corrientes filosóficas que hay en nuestra sociedad. ¿Cómo dice Dios que deben de ser los padres? ¿Cómo dice Dios que deben de ser los hijos? ¿A qué le llama Dios pecado? ¿A qué le llama Dios abominación? Y nosotros tenemos que seguir diciendo lo mismo porque es el Dios en el que hemos creído. Y cuando nosotros nos callamos por miedo, es idolatría porque hemos puesto nuestra vida como superior a Dios. Cuando nosotros nos callamos por el qué dirán, cuando nosotros nos callamos porque no queremos que alguien más me deje de hablar, es idolatría, mis hermanos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos y queremos muchas veces agradar más a los que podemos ver que aquel que nos está viendo. Yeah. Exacto, ¿no? Así que tremendo ejemplo que nos dejó aquí Pedro y Juan. La semana que viene continuaremos con esta historia que nos está mostrando la vida de la iglesia, cómo era la iglesia cuando inicia, ante qué cosas se enfrentaron, cómo las enfrentaron, quién les ayudó a enfrentarlas, y todas esas preguntas van teniendo respuesta a manera de que vamos avanzando en nuestra lectura, ¿no? Así que espero que el Señor les haya hablado a sus corazones, así como habló a los nuestros, y que le des un like a este video, compártelo con aquella persona que tú crees que necesita escuchar este mensaje, pásalo por tus redes sociales, qué sé yo, alguien puede le puede ser interesante y quizá a eso lo use el Señor para tocar su corazón, convencerle de su pecado, la necesidad de arrepentimiento y encontrar la salvación en Cristo Jesús, ¿no? Yo me convertí al Evangelio cuando encontré un flyer tirado en la calle. Yo tenía 11 años. Bueno, no quiero decir me convertí al Evangelio. Me fui introducido al Evangelio cuando tenía 11 años. Me encontré un flyer tirado en la calle. Y pienso que esto de darle un share ahí por Facebook o por Twitter o las redes sociales que tú tengas, sería esa especie de flyer cibernético que estaríamos tirando, ¿no? Donde alguno pueda leerlo. No sabemos quién pueda escuchar este mensaje. Este mensaje es de vida, esta palabra es de vida, está viva. Entonces cualquiera que la lea va a hacer algo en su corazón. Así que no dejemos de compartir esta verdad. ¿Ok? Vamos a despedir con una oración. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por el ejemplo que nos dejaste en este escrito de Lucas, donde nos cuentas cómo Pedro y Juan enfrentaron a aquellos que trataban de detener el Evangelio con la fuerza, con la violencia, con la autoridad, abuso de autoridad. Pero nos han mostrado de que puede más un creyente lleno del Espíritu Santo que alguien que tenga toda la autoridad política. Señor, ayúdanos dándonos el valor, así como Pedro y Juan lo tenían, para que no callemos esta verdad ante aquellos que amenazan nuestras vidas. La iglesia está enfrentando gran amenaza y censura por lo que pudiera decir en cuanto a algunos
tópicos de la vida. Y pudiera ser que guardemos silencio por temor, por seguridad, por un poco de paz. Pero por favor, Señor, danos el poder, danos la fortaleza, danos la sabiduría y danos el valor para no deshonrarte con nuestras acciones o con nuestro temor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano, mi hermana. Comparte el video, dale un like y pues esperamos de que el próximo viernes nos acompañes con lo que continúa del capítulo 4 de Hechos, verso 23 en adelante. Los miércoles estamos también aquí a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde con nuestro servicio dominical. Así que cuéntale a alguien del Señor que habita en tu corazón. Cuéntale a alguien que no conoce de ese Señor y verás las maravillas que Dios puede hacer a través de ti también. En el nombre de Jesús te deseamos una noche bendecida y pues feliz noche. Bye, Dios te guarde. hasta la próxima. Bye. Deja ver dónde está esto. Aquí. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.